Bueno, pues buenos días a todos. Si os parece, después de haber dejado pasar estos minutos de cortesía, damos inicio a la jornada prevista para el día de hoy sobre las novedades en las líneas de ejecución de los proyectos Next Generation de la Unión Europea. Me presento en primer lugar, yo soy Álvaro Alonso, el secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, y bueno, os doy a todos la bienvenida en nombre de las cámaras de comercio de Asturias, que somos los organizadores de esta jornada junto con Llana Consultores, como os decía y recoge el título de la jornada, pues con el objeto de acercar información y conocimiento lo más cierto posible sobre estos fondos que tanto están sonando en estos últimos días y sobre los que tenemos que ir trabajando con tiempo, dado el escaso margen que a priori tendremos para la presentación de estos proyectos. En el capítulo de agradecimientos, pues trasladar una vez más y de manera muy sincera a la Caja Rural de Asturias, en este caso en la persona de Rafael González, de su director del área de empresas, por estar cerca del tejido empresarial asturiano, una vez más colaborando en múltiples proyectos y en este caso en hacer posible esta jornada, pues como digo, con ese apoyo continuo que yo creo que tanto las instituciones como el conjunto del tejido empresarial estamos notando de una manera muy efectiva y muy eficaz en estos últimos años. Y insisto, Rafael, muchas gracias una vez más por vuestro apoyo y por vuestra presencia continuada. Y en estos minutos de presentación solo me gustaría también hacer una referencia al proyecto que en esta materia, desde la Cámara de Comercio de España, se ha puesto ya en marcha a través del portal Objetivo Transformación, o portal que, como digo, la Cámara de Comercio de España ha puesto ya en funcionamiento para que el conjunto de la red cameral española, por lo que respecta a Asturias, las cámaras de comercio de Oviedo, de Avilés y obviamente también la Cámara de Comercio de Gijón, traslademos toda la información relativa a estos fondos de manera continua y actualizada al conjunto de empresas, de grandes, pequeñas y medianas empresas del tejido empresarial español y asturiano, y que a su vez también se pueda convertir en un portal para que el conjunto de estas empresas podáis trasladarnos vuestras dudas, vuestras iniciativas y vuestros proyectos para poder darle pronta solución y orientarlos en la medida de nuestras posibilidades. Como digo, todo un reto que se presenta con el objetivo de que la Unión Europea tiene de apoyar a los distintos países de la Unión, a su tejido empresarial, para que el duro efecto que la pandemia ha dejado en nuestra estructura productiva sea lo menos duro posible o que por lo menos se pueda paliar de alguna manera. La inyección de estos fondos de una cuantía realmente elevadísima es una oportunidad que debemos aprovechar para hacer nuestro tejido empresarial más competitivo, para que ayude a la creación de riqueza y a la creación de empleo, y en eso obviamente nos estamos empeñando todas las instituciones y todas las empresas, como es este caso Llana Consultores o instituciones financieras, como también es este caso Caja Rural, para poder acercar de una manera fiable, clara y efectiva y sobre todo también ágil, dado los escasos márgenes de tiempo con los que contamos para la presentación de estos proyectos que como máximo el 30 de abril, luego se verá de una manera pues, más concreta a lo largo de la jornada, el Gobierno de España debe remitir a Bruselas para su análisis y en su caso para su financiación. Trasladar por último un saludo en nombre del presidente, en este caso, de la Cámara de Comercio de Gijón, de don Félix Baragaño, que me ha insistido expresamente que así lo haga y que traslade también su agradecimiento pues, a Llana Consultores por un lado y evidentemente también
a la Caja Rural de Asturias por estar como siempre ahí a nuestro lado. Por mi parte nada más y cedo ya la palabra a Fernando Colunga, que se dirigirá a todos vosotros en nombre de Llana Consultores. Adelante, Fernando. Bueno, buenos días a todos. Pues yo, en nombre de Llana, lo primero que quería es agradeceros a vosotros, a las cámaras de Asturias, la de Oviedo, Gijón y Avilés, por la organización y el apoyo en esta jornada de divulgación, y a Rafael y a la Caja Rural de Asturias por su patrocinio de la misma. Nada, yo voy a ser muy breve, voy a presentar a los ponentes. Quería antes hacer una pequeña reflexión que compartimos contigo, Álvaro, que estamos ante una ocasión y una gran oportunidad para transformar algunas de nuestras empresas y aprovechar estos fondos europeos para conseguir ventajas competitivas a largo plazo, ¿no? Yo creo que desde Llana Consultores estamos convencidos de que esto es una gran oportunidad para nuestro tejido empresarial asturiano, y con la intención de poner un granito de arena en que esto se pueda traducir en proyectos reales, bueno, pues hemos creado una oficina de proyectos europeos que tiene un objetivo claro, ¿no? Ayudar a las empresas a definir una hoja de ruta que les ayude a capitalizar estas oportunidades. Para dirigir esta oficina de proyectos europeos hemos incorporado a Francisco Delgado, el primero de nuestros ponentes, que voy a pasar a presentar brevemente su currículum porque es muy extenso. Francisco Delgado es economista, doctor y profesor titular de la Universidad de Oviedo y experto en innovación. Es miembro de los 100 de la Fundación Cotec para la Innovación y miembro del Consejo Asesor de Canarias Geo Innovation Program 2030. Entre 2015 y 2017 ha desempeñado el cargo de Director General de Innovación y Emprendimiento del Gobierno del Principado de Asturias, siendo, entre otros cargos, presidente del CICIT, de Banalón, consejero del IDEPA, de la SRP, entre otras entidades públicas, fundaciones y centros tecnológicos. Nada, agradecer a Fran que se haya incorporado a este proyecto, y yo creo que va a ser un gran apoyo para las empresas asturianas puedan capitalizar esta oportunidad. Adicionalmente para apoyar esta oficina de proyectos europeos hemos establecido una alianza con Manuel Varela, socio director y fundador de Nousulting, que os comento, nos va a aportar un conocimiento y un know-how y una experiencia desde hace muchos años en el desarrollo y el diseño de proyectos financiables a través de fondos europeos. Os presento a Manuel brevemente también. Manuel es ingeniero industrial, es uno de los mayores expertos del país en gestión de la innovación desde la óptica de la colaboración público-privada. Tras ser director general de Innovación y Gestión de la Salud Pública y posteriormente poner en marcha la Agencia Gallega de Innovación de la Junta de Galicia, en 2016 se incorpora a la práctica de la consultoría privada. En 2020, muy recientemente, funda la consultora Nousulting, que es una consultora de nicho especializada en la captación de fondos europeos para empresas y administraciones públicas. Y sin más, bueno, yo creo que doy paso a los ponentes. No sé si Rafael quiere hacer una pequeña presentación. Sí, por favor, Rafael, tomas la palabra, nos la diriges. Gracias, Álvaro. Estimados Colunga, Francisco Delgado, Manuel Varela, siempre es un placer colaborar con instituciones tan comprometidas con las empresas y con la sociedad como son las cámaras de comercio. Enhorabuena por la organización de esta webinar, tanto por el acierto en la elección de la temática, tan actual como interesante y relevante para Asturias, como en la acertada selección de los ponentes. Su gran conocimiento en esta materia nos aportará luz, sin duda, en planes, estrategias, calendarios, prioridades. Voy a insistir en la misma idea que ya anticiparon. El Fondo de Recuperación Europeo es una extraordinaria oportunidad, me atrevería a decir que única para nuestra comunidad. Hay muchos miles de millones de euros comprometidos. Cada millón que logremos captar para Asturias se traducirá en crecimiento económico, bienestar y empleo. Y adicionalmente, nos permitirá afianzarnos como una Asturias más verde, más digital, más cohesionada y avanzada, poniendo así los cimientos para una mayor prosperidad. En Caja Rural de Asturias somos conscientes del enorme desafío que para nuestras empresas y para Asturias suponen estos fondos. Por eso, como un ejercicio dentro de un ejercicio de responsabilidad económica y social, nos posicionamos como un agente activo. Alentamos y favorecemos los fondos, especialmente, pero no solo en la parte de financiación de los proyectos. Apostamos decididamente por una alianza regional para sumar y generar sinergias que favorezcan el mayor número de propuestas de inversión.
Esperando que la webinar genere el mayor interés de los asistentes y despierte la ilusión de aportar nuevos proyectos, agradezco enormemente a la Cámara su invitación. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rafael, una vez más. Damos ya paso al primer ponente, Francisco Delgado, que ha sido bueno, conocido de todos, perfectamente presentado por Fernando. Buenos días, Francisco, encantado de saludarte de nuevo y tienes el uso de la palabra cuando quieras, por favor. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Cámara la oportunidad de esta jornada, como estáis advirtiendo, tan relevante en estos momentos, y por supuesto a la Caja Rural, que me consta desde hace mucho tiempo ese apoyo al tejido empresarial asturiano, que bueno, falta hace siempre esos apoyos públicos. Si os parece, voy a compartir pantalla porque hacer un seguimiento de esta temática sin unas transparencias de referencia es prácticamente imposible. Pues voy a compartir. A ver, así. Así he compartido la pantalla completa. Lo que hemos hecho es dividir un poco la jornada, las intervenciones tanto de Manuel Varela, que va a aportar muchísima experiencia en todos estos temas de los fondos europeos. Vamos a dividir la sesión en dos partes. La primera, la que voy a dedicar yo, es un poco más generalizada de contextualizar estos fondos, para después dar paso a Manuel Varela, que va a ir ya a más detalles de partidas y de oportunidades para nuestro tejido empresarial. Bien, para contextualizar un poco estos fondos, evidentemente podríamos revisar las cifras económicas que en el año 2020 pues, pasarán a la historia de nuestra economía como bueno, pues una caída sin precedentes, tanto de la actividad como del empleo. A finales del año 2020 terminábamos con casi 4 millones de parados, cifra que está, como sabemos, pues maquillada por casi unos 750.000 personas afectadas por los ERTES. Y con una deuda pública que está creciendo como consecuencia de la necesaria inyección, intervención pública, ya se está acercando al 120 del PIB y seguirá subiendo. Tenemos la suerte de que tenemos el apoyo del Banco Central Europeo, que está comprando deuda pública de los estados más afectados y, por tanto, bueno, pues con unas tasas de financiación con los tipos de interés pues, prácticamente nulos y, por tanto, ese endeudamiento en principio no va a generar una carga de intereses, pero evidentemente a medio y largo plazo sí que habrá que devolverla. Yo creo que es importante contextualizar bien estos fondos, porque son adicionales y esto es una cuestión que es relevante tenerla en cuenta. Es decir, tenemos el tradicional marco financiero plurianual, en este caso del 21-27, está dotado con más de 1 billón de euros y al cual se le añade ahora este Next Gen con unos 750.000 millones de euros. Advertimos que las cifras hay que tener cuidado con ellas. Por ejemplo, estos 750.000 millones son a precios de 2018 y, por tanto, a medida que vayan transcurriendo los años y las actualizaciones, estas cifras pues, van a cambiar como consecuencia de la inflación de los precios. Por tanto, estamos hablando de en los próximos años una intervención de la Unión Europea de 1,8 billones. Es una cifra importante, no hay duda, pero también es necesario ponerlo un poco en relación con algunas grandes cifras. Por ejemplo, el PIB de la Unión Europea de los 28 con el Reino Unido en el año 2019 de un solo año era 16,4 billones. O el PIB de España en el año 2019 era de 1,24 billones. Esto para contextualizar un poco las cifras. En esto, entonces, España va a tener acceso a fondos tanto de este marco financiero plurianual 21-27, también quedan ciertos remanentes del plan anterior, del marco financiero anterior, del 14-20, y vamos a añadir ahora estos Next Gen que se estiman entre 140 a 150.000 millones. Insisto, las cifras irán cambiando conforme vayan siendo actualizadas. Para entender bien este instrumento, debemos observar que es
un instrumento temporal de recuperación, pero de medio plazo. No es un instrumento a corto plazo, empieza ya, 21-26, y estamos hablando de esos 750.000 millones, insisto, cifras de 2018. Y se separa con estas tres finalidades. La más importante, sin duda, es la cohesión, resiliencia y valores. Yo creo que para todos ya es muy cotidiano hablar de resiliencia, palabra quizás que haya sido la más destacada del año 2020, junto a otras, evidentemente, ligadas al coronavirus. ¿Cómo se reparte? ¿De qué se compone este fondo Next Generation? Pues tenemos ese mecanismo de recuperación y resiliencia, que es la mayor parte, y luego tenemos el REACT-EU, sobre el cual luego volveremos, y sobre todo Manuel insistirá en la relevancia, puesto que son cifras, cantidades para estos años primeros. También tenemos un fondo de transición justa, con 10.000 millones, de los cuales a España le corresponden 452. En ese fondo de transición justa hay que añadirle 340 prácticamente del marco financiero plurianual, por tanto, en ese fondo estamos hablando para España de casi 800 millones. Y luego tenemos otras partidas que completan esas cantidades de los 750.000. Bien, en cuanto al mecanismo europeo, sabemos que se desdobla en dos partes, ¿no? Préstamos y subvenciones. Lo que ha dicho España es que va a hacer uso de las subvenciones en estos primeros años y que de momento los préstamos se mantienen a la espera de su uso. ¿Cómo se va a repartir esto por países? Bueno, pues tenemos todos vistas, tablas de reparto, y además insisto que se van a actualizar de forma casi permanente. Y se va a hacer en base a lo que ahora mismo los gobiernos están trabajando, que son los planes de recuperación y resiliencia. España puede, para identificarlo, sobre el cual también lo veremos después. Y se va a asignar en dos tramos el tema de las subvenciones, 70 y 30%, y para España, en este mecanismo europeo de recuperación y resiliencia, se están estimando unos 140.000 millones, más por encima de 10.000 del REACT-EU, como veremos después. Estas subvenciones ya se han repartido además para estos años, 21 y 22. Tenemos ahí las cifras, 46.600 millones para España, y en el 2023 casi 23.000 millones. Insisto, los préstamos quedan pendientes para más adelante. Es importante saber que estos planes conllevan reformas por parte de los Estados que deben acometer en los próximos años, pero deben presentar a Bruselas ya, y 6 años para esos proyectos hasta el 2026. ¿Qué dice Europa respecto a cómo emplear este dinero? Evidentemente va a haber condiciones y va a haber seguimiento. Habla de dos grandes claves, uno verde y otro digital. Sabemos desde hace tiempo que Europa trabaja en un acuerdo, en un tratado verde europeo, el Green Deal, que va hacia esa descarbonización y a esa economía libre de emisiones, y también, por supuesto, combinado con lo digital. ¿Y qué le dice a los países entonces? Bueno, le dice que vayan trabajando con vista a ese mes de abril para su aprobación en esos planes nacionales, con 4 dimensiones: la sostenibilidad medioambiental, la productividad, equidad y la estabilidad macroeconómica, que evidentemente es muy importante siempre desde la óptica de la Unión Europea. Y establece unas condiciones, unos mínimos para Green y Digital, 37 y 20, y que va a ser objeto de examen, pero continuo, por parte de la Unión Europea. De hecho, se ha creado el RECOVER, que es el estamento que en la Unión Europea se va a encargar de coordinar, de supervisar, de revisar todo esto a nivel de la Unión Europea. Bien, decíamos que otro componente importante, que además está ya encima de la mesa de las comunidades autónomas, es el REACT-EU, que es la ayuda a la recuperación, continuación de unas iniciativas que se habían puesto en marcha con anterioridad tras la aparición de la pandemia. Estamos hablando de 47.500 millones de euros, de los cuales España pues, va a recibir aproximadamente 12.000 millones, y lo que tiene que hacer es ejecutarlos a través de FEDER y Fondo Social Europeo. Por tanto, hay que buscar esos objetivos estratégicos dentro de ambos planes para repartir estos recursos. Sí es relevante tener en cuenta que va a ser retroactivo, va a poder cubrir actuaciones desde el 1 de febrero del 20 y hasta finales del 23.
En cuanto a España puede, insisto, Manuel Varela después va a entrar más en profundidad porque hay muchas derivadas de este plan. Y aunque solo tenemos una versión preliminar publicada en octubre del 2020, sí que van saliendo, surgiendo novedades. Hay 4 grandes líneas, como en línea, por supuesto, en sintonía con lo que dice Europa, que es la que va a poner los fondos: España verde, digital, sin brecha de género y cohesionada. Y se identifican 10 palancas que tenemos ahí, que se desarrollan en 30 proyectos o líneas de acción. Claro, si uno echa un vistazo a los presupuestos generales del Estado, observa que estos fondos Next Gen ya son significativos. Concretamente, el Gobierno establece en estos presupuestos una cantidad de 26.634 millones, separados en el mecanismo de recuperación y el READU, porque la otra parte del READU de las comunidades autónomas no estaba en los presupuestos generales, no está en los presupuestos generales del Estado. Esos 2.400 que aparecen son de ámbito estatal para sanidad, para las vacunas, pero al final van a ir a las comunidades autónomas, pero por parte del Estado. Esas comunidades autónomas aparecen en estos fondos Next Gen, en los presupuestos generales, en casi 11.000 millones. Una parte ya está regionalizado y otra parte aún no, queda pendiente de negociar ese reparto regional. Y las corporaciones locales con casi 1.500 millones de euros. Aquí tenemos el presupuesto, evidentemente arroja muchísima información. Por grandes secciones o ministerios tenemos transportes, movilidad y agenda urbana, una cantidad muy significativa, industria, comercio y turismo, y la mayor parte en el tema de ministerios, en este análisis de secciones, se la lleva transición ecológica y reto demográfico. También transformación digital se lleva una partida muy importante. Bien, en cuanto al REATU, sabemos que en nuestro país siempre es objeto de cierta controversia el reparto de los fondos, igual que ocurre con otras cuestiones como la financiación autonómica, etc. En este caso, lo que se ha establecido es un reparto en base a 3 criterios. Y yo creo que es importante saber por qué vienen, y hay que explicarlo bien, por qué llegan una cantidad y no otra a cada región. Bien, se ha establecido, con mayor o menor nivel de coordinación con las comunidades autónomas, según se vea, un reparto en base a 3 criterios. El impacto que ha tenido esta crisis en la riqueza de cada comunidad, así se han repartido 2/3. Por otro lado, el impacto en el paro, en el desempleo. De ese tercio que nos queda, pues 2 partes se la lleva el desempleo, 2/9 del total, y la otra parte, 1/9 del total, el impacto en un desempleo concreto, que es el desempleo juvenil, que como bien sabemos, desafortunadamente España lidera la clasificación europea en esta materia. Bien, lo que ha hecho el Gobierno de la Nación es anunciar ese reparto de los 10.000 millones para estos años 2021 y 2022, y concretamente Asturias le han asignado 196 millones de euros, que ya tiene que decidir en qué lo va a dedicar, insisto, ligado a Fondo FEDER, a Fondo Social Europeo, Empleo Juvenil, o incluso al Fondo para los más desfavorecidos. Estas líneas, insisto, tienen que ser ya cerradas por parte de las comunidades autónomas, comunicadas, y para actuaciones hasta finales del 23. Bien, antes de terminar la presentación, insisto, como Manuel Varela va a ir más al detalle de las partidas y de los fondos, sí que me gustaría, bueno, pues poner en relación algunos desafíos, porque yo creo que hay que combinar acertadamente la ilusión de que van a venir muchos fondos con la realeza, la realidad, la certeza de que bueno, hay una serie de condiciones y unos retos que debemos afrontar. Por un lado, Europa lo ha dicho muy claro, y ahí los países frugales son meridianos, no son fondos cheques en blanco, sino que va a haber unas condiciones. Y cuando hablamos de condiciones, en Europa hay un acuerdo, sobre todo los países del norte, para imponer una serie de reformas y además inversiones. Reformas que, como sabemos, son reformas casi
de carácter estructural de nuestra economía que desde hace tiempo se nos viene demandando desde las instancias internacionales y específicamente desde Europa y más desde el momento en el que tras la gran recesión España tuvo que ser pseudo rescatada con aquellos fondos tremendos. Estamos hablando de reforma del mercado de trabajo, unidad de mercado, pensiones, que es el tema que ahora mismo es más mediático, pero existen reformas en varios ámbitos. Por otro lado, recordar que son fondos adicionales, es decir, no podemos, aunque van a ser el centro de atención en estos momentos y en los próximos años, evidentemente nuestras empresas tienen que seguir muy atentas y así deben hacerlo al marco financiero plurianual que comentábamos antes. Vamos a seguir teniendo fondos FEDER, Fondo Social Europeo, FEADER, etcétera, que permitirán seguir obteniendo financiación para nuestra actividad, incluida nuestra actividad productiva. Otro desafío que yo creo que está ahora mismo también en los medios y yo creo que es muy bueno, es que está generando un torrente de ideas, de proyectos muchas veces tractores en base a las manifestaciones de interés o expresiones de interés que se han lanzado desde los diferentes ministerios para palpar a nuestro tejido productivo qué ideas tienen para ejecutar esos fondos y, por tanto, yo creo que esa capacidad que se está demostrando de poner en marcha colaboraciones entre empresas, que es muy importante, y además proyectos transformadores, es una gran oportunidad para revalorizar la marca España y en nuestro caso nuestra Asturias. Otro reto que a mi juicio es muy relevante es el desafío, el necesario papel que tienen las pymes. Yo creo que hay que lanzar un mensaje muy claro. Estos fondos no son solo para las grandes empresas, las pymes van a tener un papel muy importante. Incluso en esos PERTEs, en estos proyectos, grandes proyectos transformadores, las pymes deben estar en tales proyectos con unos porcentajes que marca la normativa de los PERTEs, pero, insisto, más allá de los PERTEs, que no sabemos al final esa buena idea a priori en qué se va a traducir, las pymes tienen que tienen que llevar a cabo un papel muy relevante en estos fondos. Para la administración, un reto colosal, por decirlo de alguna manera, la gestión. Si revisamos las cifras de certificación de fondos por parte de España en los últimos años, vemos cómo no han sido todos los satisfactorias que podrían haber sido. Hay lagunas, hay datos que certifican, que indican este bajo nivel de ejecución en algunas partidas, en otras no. Y todo esto pues hay que revisarlo y por eso ha habido un Real Decreto a finales de año que trata precisamente de poner en el BOE, de momento, algunas soluciones. Ahora hay que traducir ese BOE a la realidad y para eso hace falta agilizar, pero para ello debemos dedicar recursos, sobre todo recursos humanos, puesto que muchas veces en la administración pública no están todos los recursos humanos en aquellas áreas donde se necesitan en cada momento y eso es un gran reto de nuestra administración. Otro reto es la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Estamos hablando de cogobernanza, no solo con Europa, sino también dentro de España, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El otro día ha habido una primera reunión del Consejo Coordinador de toda esta cuestión de los fondos europeos. Deben ser reuniones cordiales, con lealtad institucional y frecuentes para poder avanzar. Otra cuestión que debemos de tener muy presente es el marco de ayudas de Estado. Ese marco de ayudas de Estado, aunque ha sido cambiado recientemente o actualizado a un marco temporal de ayudas de Estado, con incluso algunas guías de la Unión Europea en determinados ámbitos, supondrá evidentemente pues, un freno a algunos grandes proyectos que con las intensidades de financiación que se pueden acometer dependiendo de la finalidad de tal proyecto, pues veremos si al final esos proyectos pueden llevarse a cabo. Insisto, con las tasas de cofinanciación o de financiación pública que se pueden acometer en tales proyectos. Y no podemos perder de vista que al final va a haber un mayor endeudamiento como consecuencia de la necesaria inyección de recursos y, por tanto, habrá que discutir en el ámbito de la Unión Europea
cuáles son las contribuciones nacionales. España en el año 2019 había pasado a ser ya un contribuyente neto de recursos. En el año 2020 ya cambiamos, volvemos a ser receptor neto como consecuencia de estos fondos europeos. En el caso de Asturias, tenemos o debemos de tener muy en cuenta que se está trabajando, según vemos a través sobre todo de las comunicaciones del gobierno y de los medios de comunicación, en un mapa de estrategias regionales. Mapa de estrategias regionales que ahora mismo no hay una versión pública disponible y que ojalá esté pronto para poder estudiarlo y que todos los agentes de estos fondos puedan tener esa información. Y se ha actuado con cierta rapidez, creando una oficina de proyectos europeos y un comité asesor de fondos europeos. Hasta ahora no ha habido una actitud o una comunicación muy detallada respecto a los proyectos por parte de lo que es la administración y sí que, bueno, pues a través de los medios se van conociendo diferentes proyectos de empresas. Comparado un poco con otras regiones, vemos que existen distintas posturas. Por ejemplo, Galicia ha anunciado pues, una serie de proyectos con unas cantidades muy altas y bueno, pues el País Vasco también ha hecho público un documento pues, muy ambicioso que se llama Euskadi Next 21-26 con pues, 200 inversiones y una inversión público-privada de unos 13.500 millones de euros. Insisto, cifras muy altas, pero que señalan un poco cuáles son los objetivos que se tienen. Bien, y para terminar esta primera parte, mi intervención, teníamos dentro de lo que es la jornada una especie de calendario. Calendario que por supuesto es permanentemente actualizable. Tenemos cómo arrancamos el 25 de julio del 20 con un acuerdo que evidentemente se fragua después de unos meses de negociación. Ese acuerdo de la Unión Europea es el punto de partida de los fondos europeos adicionales. Y teníamos como el 7 de octubre del 20 España presenta ese borrador de España puede, de su plan de resiliencia para Europa. A partir de aquí ha habido muchísima información, por una parte referido a hojas de ruta, expresiones de interés y manifestaciones de interés, que, como su nombre indica, no son para nada vinculantes, sino que lo que tratan es de preguntar al sector privado, al tejido productivo, cuáles son los proyectos que tienen en mente, que podrían desarrollar en los próximos años. Y, por tanto, vemos cómo han ido sucediéndose plazos para la hoja de ruta del hidrógeno. Sabemos que en Asturias el tema del hidrógeno, sobre todo el hidrógeno verde o el hidrógeno azul, ya veremos en qué se transforma, pues va a ser nuclear. También Asturias debe tener un papel muy importante en otra manifestación de interés que terminó el 23 de diciembre sobre el reto demográfico y la despoblación. El 31 de diciembre acabamos el año con el Real Decreto Ley que comentaba antes de modernización y administración y fondos europeos, donde se legisla, se regula la figura de los PERTES. El 20 de enero finalizó el plazo para la manifestación de interés que ha traído muchos proyectos para proyectos tractores de la industria, concretamente 750 proyectos aproximadamente, según informa el Ministerio, que conllevarían una inversión de 30.000 millones de euros, evidentemente son cantidades muy altas. El 29 de enero, esto es ya el futuro, pero el futuro es mañana, termina el plazo de otra manifestación de interés, concretamente la relativa a la movilidad eléctrica. El 15 de febrero, la expresión de interés relativa a ciberseguridad y 5G. 26 de febrero, comunidades energéticas locales. También ese 26 de febrero, energías sostenibles para las islas. ¿Qué nos viene ahora? Bueno, pues nos vienen más manifestaciones de interés, más expresiones de interés para terminar de configurar ese plan español para enviar a Europa y se presume, se estima que todo esto vaya convirtiéndose en realmente fondos que puedan llegar a las empresas, que son convocatorias y licitaciones. Las convocatorias se estima que empiecen, pues, si no es en marzo, en el mes de abril, y pues, en principio las licitaciones podrían dar comienzo
en el verano o a principios de otoño a mucho tardar. Sabemos que las licitaciones llevan más tiempo. Las convocatorias deberían estar ya trabajándose para lanzarse ya en el mes de marzo o mes de abril. Bien, y con esto doy por finalizada esta primera parte de situación, de contexto, y por tanto doy la palabra a Manuel Varela para dar más detalles sobre estos fondos Next Generation. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Fran. Buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, pues agradecer a la Cámara de Comercio de Gijón, a Cámaras de España y a Llana, como organizadores de la sesión, y por supuesto a Caja Rural también, pues que podamos estar este rato con vosotros, ¿no? Como os decía al principio, yo soy Manuel Varela, socio director de Nosulting, una consultora de ámbito nacional, que ahora veréis, pues estamos especializados en varias cosas, pero particularmente también en esta materia, en la influencia, diseño y captación de fondos para el Next Generation, y que recientemente pues hemos firmado una alianza comercial con Llana Consultores para poder dar mejores servicios a nivel estatal y especialmente en el área geográfica de Asturias, ¿no? Al igual que Fran, yo tengo una presentación para compartiros. En principio, tal y como habíamos planteado en el programa, nos hemos repartido las materias para que le haga una aproximación un poquito más general y yo una aproximación más concreta, con lo cual mi intervención va a ser un poquito más larga. Y en cualquier caso, después de la misma, pues tendremos la posibilidad de que podáis hacer preguntas, empezando, por ejemplo, por el chat, ¿no? Yo voy a compartir pantalla también. Veréis que tengo muchas diapositivas. Algunas os voy a pasar rápido porque es difícil pues condensar una ponencia de lo que podré estar, unos 40 minutos. Pues hay el conocimiento acumulado yo diría incluso de 7 o 8 meses de trabajo, porque realmente toda la generación y gestación de estos fondos y las cosas que tienen que ver con ellos comienza en marzo, que es cuando la Comisión Europea empieza a tomar decisiones para paliar los efectos de la crisis económica derivada del COVID, aunque formalmente salga a la luz como ese acuerdo del 21 de julio para crear el mecanismo de Next Generation. Entonces, voy a compartir yo también pantalla ahora mismo y pues empezamos un poquito con la presentación. Vale. Vale, pues 2 minutitos solo para presentarnos como empresa, porque seguramente, seguro que Cámaras de Gijón, la Caja Rural y Llana son bien conocidas en Asturias, seguramente Nosulting menos. Nosotros somos una consultora que está muy especializada en la colaboración público-privada, en el impulso a proyectos complejos con fondos europeos y en la gestión de la innovación. Llevamos ya, aunque con esta configuración de empresa, meses, pero llevamos 4 años y medio haciendo consultoría, en los que para nuestros clientes hemos ayudado a captar 195 millones de euros, cifra que va a quedar muy superada brevemente porque el impulso de los nuevos fondos va a hacer, comentaba Fran muchas cifras y todas pertinentes a la presentación anterior, va a hacer que la ejecución de fondos europeos en España en los próximos 4 años tenga que multiplicar su velocidad por 4, ¿no? Ya los nuevos fondos europeos hemos conseguido que para clientes nuestros se les asignen o preasignen, la cifra, fijaos que ya está anticuada, más bien serían como 55 millones de euros, pero esperamos en las próximas semanas estar por encima de los 200 o 300, ¿no? Nosotros trabajamos tanto con el sector público, donde hemos trabajado con los principales ministerios con brazo inversor, fomento, transición digital, medio ambiente, ciencia, sanidad, etcétera, como a nivel autonómico, a nivel local, mucho con servicios de salud, que trabajamos con 10, y ya hace mucho tiempo que venimos trabajando en la programación de fondos europeos, no solo con el Next Generation. También trabajamos con cliente privado, ayudándoles a estructurar grandes proyectos de colaboración público-privada o a posicionarse pues, en todo lo que es la gestión de los fondos europeos de gestión indirecta, como son estos fondos gestionados por el Estado o por las comunidades autónomas. Aquí tenéis algunas de las referencias de entidades con las que estamos trabajando vinculados a los nuevos fondos, desde la Universidad de Murcia y la Conferencia de Universidades Españolas, hasta 5 servicios de salud. En algunos de ellos ya les hemos conseguido financiación y prevemos conseguir financiaciones por encima de los 200 millones de euros, direcciones generales de movilidad autonómicas, fundaciones de investigación, agencias de promoción económica,
consejerías de todo tipo y también varias empresas privadas a las que estamos ayudando a posicionarse en grandes proyectos, ¿no? Bueno, una cantidad importante de referencias, también patronales nacionales, como pueden ser las de economía social, las de las empresas del gas o las empresas de automoción, ¿no? Y todos estos meses intentando tener un enfoque práctico, probablemente con mensajes un poco distintos a los de otras consultoras, ahora veréis un poquito por qué decimos esto. Y, bueno, pues extendiendo también pues, nuestros servicios en este momento tan importante para todos, con colaboraciones como, por ejemplo, la que tenemos con Yana Consultores. En mi caso particular, que ya me habéis presentado, bueno, pues he tenido 3 etapas profesionales. Tuve una etapa privada en el sector privado, en el que mi relación con lo público era de, bueno, pues vender servicios y equipamiento al sector público, de captar mucha financiación para el I+D+I, para las empresas en las que trabajaba. Y tuve una etapa en el sector público, igual que Fran, en el que estuve 2 legislaturas en la Xunta de Galicia, tanto en la Consellería de Sanidad, donde conseguimos gestionar una cantidad muy importante de fondos europeos, como dirigiendo la Agencia Gallega de Innovación, que es una de las agencias de promoción económica más importantes de España, y con mucha experiencia movilizando fondos, que ahora el conocer la mecánica interna de cómo se toman estos procesos de decisión, de programar los fondos o de ponerlos en marcha o de establecer relaciones público-privadas, pues es lo que aprovechamos para poner al servicio tanto de clientes públicos como privados vinculado a los nuevos fondos, ¿no? Yo, como os decía, tengo una presentación bastante larga, pero algunas cosas las voy a pasar rápido. Sé que la sesión pues, está siendo grabada, imagino que se os podrán compartir el vídeo, los materiales, esto os lo concretarán desde las cámaras, con lo cual, aunque vayan a ver algunas cosas, sé que luego lo podréis comprobar, ¿no? Porque es difícil, insisto, en una sesión de este estilo, pues condensar tanta información que se ha generado y tanta relevante para las empresas, incluso entidades públicas que estéis presentes en esta sesión y sobre todo ante la variedad de empresas que pueden estar presentes, de sectores muy distintos que os interesarán partes de esta ponencia, ¿no? Pero bueno, hemos asumido el reto de intentar contarlo, como decíamos, en unos 40 minutos y luego poder resolver las dudas que vayan surgiendo, ¿no? Como decía Fran, un tema muy importante es entender cómo se están tomando las decisiones para la ejecución de estos fondos. Yo no voy a repetir las cosas que ya ha planteado Fran, por eso hicimos un reparto, pero sí contaros de los 2 grandes fondos europeos que vienen, que son una más de los fondos clásicos, del FEDER, Fondo Social Europeo, Fondo Agrícola, Fondo de la Pesca, que ya tenemos a disposición. Pues uno de ellos es el Fondo de Recuperación. Entonces, el Fondo de Recuperación, como prácticamente cualquier fondo europeo, de gestión indirecta, es decir, fondos que al final no va a gestionar la Comisión Europea, sino que va a gestionar, en el caso de España, el Gobierno central y las comunidades autónomas, tiene que ser una programación en cascada. Es decir, que primero Europa le ha dado una guía a los Estados miembros de cómo presentar esos planes de recuperación y ahora va para unos reglamentos. Los Estados miembros tienen que presentar un plan. España presentó un borrador de 15 de octubre y ahora está con los detalles del plan definitivo que aprobarán de aquí al 30 de abril. Y luego, aprobado ese plan, pondrá en marcha los instrumentos. El Gobierno español, con buen criterio, ha decidido adelantarse y aprovechando que Europa, debido a la durísima crisis económica que nos viene, y que ya tenemos, bueno, que nos viene y que nos ha venido, y teniendo en cuenta pues, la caída de ingresos para el sector público, se aprovecha como un criterio, en mi opinión, de que Europa flexibiliza pues, las medidas de cumplimiento del déficit, del marco de estabilidad fiscal, para adelantar el dinero de los nuevos fondos, incorporando los presupuestos del Estado, que recientemente ha aprobado, y, por tanto, pudiendo comenzar las actuaciones incluso antes de que el Plan España Puede esté aprobado. Por eso nosotros hoy vais a ver que le damos muchísima importancia a la información que hay en los presupuestos del Estado, más otra información que os vamos a comentar, y que veréis que ahí ya se saca mucha información de lo que va a ocurrir con los fondos de recuperación, incluso que sin perjuicio de que haya pequeños cambios cuando se apruebe el Plan España Puede, ¿no? Y luego lo que llegará, una vez aprobados los presupuestos, es en lo que están trabajando todos los ministerios y ya algunas consejerías de gobiernos autonómicos, es en la instrumentación, en el detalle concreto de cómo esto se va a traducir básicamente en 2 cosas. En licitaciones, o sea, en concursos públicos a los que os podéis presentar las empresas, y en convocatorias de subvenciones, ¿vale? Por las distintas vías que se puede otorgar una subvención. Y al final llegaremos a los proyectos concretos. Nosotros esperamos que el momento de las licitaciones y las convocatorias de ayudas va a ser desde el segundo semestre de este año y casi todo el año 2022. Es decir, cuando vais a ver movimiento concreto de que salgan convocatorias de ayudas o licitaciones, va a ser este segundo semestre, el primer semestre del 22 y quizás algo del segundo semestre del 22. ¿Por qué? Por los plazos.
el Fondo de Recuperación es un fondo que tiene que estar comprometido al menos el 60% del gasto en 2022. Comprometido es licitaciones adjudicadas o convocatorias de ayuda resueltas, que sabe quiénes son los beneficiarios, y ejecutado hasta 2026. El otro fondo, el que haremos después, que es el REACT-UE, es un fondo mucho más express, donde todo tiene que estar ejecutado en 2023, con lo cual aún va a ir más acelerado, ¿no? Y luego hay algunas cosas interesantes de estos fondos para desaprender, cosas que habíamos aprendido de fondos como el FEDER, o el Fondo Social Europeo, o el Fondo de la Pesca, o el Fondo Agrícola. No son fondos sectoriales, no están cerrados en un sector concreto. La tasa de cofinanciación para el sector público es del 100%. No va a haber la dificultad que ha habido a veces de ejecución, a la que hacía mención Fran, porque los organismos públicos tenían que poner parte de la cofinanciación, tenían que sumar sus fondos a los fondos europeos para poner en marcha licitaciones o convocatorias de ayudas. En este caso no ocurre. Sí hay que prefinanciarlo, sí que hay que adelantar la financiación, y Europa llegará a un seguimiento muy, como decía Fran, muy constante de cómo lo vamos ejecutando. Y una cosa muy importante, especialmente para Asturias, es que primero no hay un reparto regional, son fondos nacionales. Otra cosa es que se han ido regionalizando cosas, como contaremos, pero no había esa obligación. Y que son fondos en los que no se premia a las regiones menos desarrolladas, por lo cual Asturias, por ejemplo, que ha sido habitualmente menos perceptora de fondos como el FEDER en comparación con vecinos como Galicia, con otras regiones como Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias, Murcia o Andalucía, sin ir más lejos, pues aquí compiten en igualdad de oportunidades, lo cual puede ser una oportunidad, y se van a priorizar, como se decía, la generación de empleo y los grandes proyectos, aunque menos de lo que se ha dicho. Nosotros ya a la vuelta de verano decíamos que debíamos de olvidar esos proyectos de 3 cifras, cuando digo 3 cifras de los cientos millones de euros, porque ya se veía que se iba a atomizar mucho más el presupuesto, y lo ratificamos a partir de octubre con la presentación de los presupuestos del Estado y ya sobre todo con cosas que van ocurriendo, ¿no? Va a haber actuaciones muy potentes, va a haber mucha financiación, pero ya veréis que está muy repartido en muchas cosas, con lo cual veremos algún gran proyecto, pero vamos a ver más bien mucho más dinero en convocatorias y licitaciones del que había antes en actuaciones de, bueno, probablemente un orden de magnitud de proyectos más parecido al que veníamos habituado, ¿no? Ahora veréis por qué, ¿no? Bueno, ya ha comentado Fran, no me voy a detener, que el plan está repartido, el plan España Puede, que es el que marca a dónde va el Fondo de Recuperación, también algo REACT-UE, marca 10 políticas palanca, una no tiene vertiente, vamos a decir, de puesta en marcha de financiación, con lo cual hay 9, y ya marca muy claramente en qué se va a utilizar el fondo. Y los presupuestos del Estado son muy coherentes con esto, las manifestaciones de interés que han salido son coherentes con los presupuestos del Estado, las conferencias sectoriales muy importantes que está habiendo entre el Estado y las comunidades autónomas va muy alineado con esto, y las convocatorias y licitaciones que os vais a empezar a encontrar en el segundo semestre va muy alineado con esto. ¿Por qué lo digo? Porque aquí no lo voy a contar rápido, no lo voy a contar en profundidad, porque me quiero parar en otras cosas, y porque además el Plan España Puede es público desde octubre, y lo podéis comprobar, metéis ahora en Google Plan España Puede y ya os sale, y es rápido de leer, pero lo que no esté aquí difícilmente se va a financiar. Entonces, si uno se dedica al sector aeronáutico, no va a haber el sector aeronáutico aquí. Puede tener ayudas para implantar la robotización en sus procesos productivos o para hacer desarrollos con inteligencia artificial, pero no hay una específica para el sector aeronáutico. Es decir, el que no se ve aquí es que no va a haber apuestas específicas por esto. Sin embargo, sí hay grandes titulares. La apuesta por la movilidad urbana, la apuesta por las estaciones intermodales, la apuesta por la protección de los ecosistemas, la apuesta por el impulso a las energías renovables, especialmente el hidrógeno de origen verde, la apuesta por el impulso a energías renovables y a la eficiencia energética en viviendas y en edificios públicos, la apuesta por la digitalización de la administración pública, especialmente la del Estado, y algo comunidades autónomas y algo entidades locales, la apuesta por el fomento de la competencia empresarial, no tanto con los PERTEs, que van a tener recorrido, en nuestra opinión, bastante menos de lo que se está esperando, pero van a tener algo de recorrido, sino para ayudas más concretas, para inteligencia artificial, ciberseguridad, para aplicaciones del 5G, para robotización en empresas de todo tipo. Un incremento en los presupuestos, más que nuevos instrumentos, en la parte de ciencia, un incremento en la inversión pública en sanidad, especialmente para alta tecnología, atención primaria y digitalización, muy especialmente para esto, un incremento en el cambiar de modelo educativo, sobre todo por educación a distancia, en la educación primaria y secundaria, también por la digitalización del modelo educativo de las universidades y por la formación a trabajadores cara a que afronten mejor una economía más digitalizada, un cambio en el modelo de cuidados, especialmente en las residencias, y algunas apuestas concretas en el mundo de la cultura y el deporte.
Esto es lo que podemos esperar en grandes titulares. Los temas, insisto, que no estén aquí pueden financiarse, pero no son las grandes estrellas o van a tener que meterse igual en convocatorias y licitaciones de otros temas, ¿vale? Con lo cual, este no es un plan que financia cualquier cosa. Y también es bueno que las empresas, luego os lo cuento en la parte final de recomendaciones que os vamos a contar, es bueno que las empresas, en ese sentido, sepan en qué pueden conseguir financiación y en qué no. Nosotros vamos a contar ahora el detalle del Plan España Apoya los presupuestos del Estado, alguna novedad del Real Decreto Ley que ha salido para ayudar a ejecutar los fondos, algo de información del otro fondo, el REACT-UE, y al final os vamos a dar, perdón que lo tenía que haber contado antes, algunas recomendaciones más prácticas. Como decía Fran, los presupuestos del Estado dan mucha información, donde el Gobierno español, de los 59.000 millones de fondo de recuperación a fondo perdido que va a ejecutar, pongamos aquí un asterisco, porque en el momento definitivo que se apliquen los criterios de reparto de Europa, lo que se prevé es que esta cifra de los 59.000 suba un poco y los 12.000 del REACT-UE baja un poco. Hay unos criterios ya establecidos, pero hay que aplicarlos en un momento determinado y puede cambiar un pelín. Pero el Gobierno español, de los 59.000 millones del Fondo de Recuperación, ha puesto 24.000 en los presupuestos del Estado. ¿Eso quiere decir que el Estado va a ejecutar 24.000 millones de euros este año? Ya os decimos que no. El Estado lo pone, porque lo tiene que poner, pero con la mecánica pública y por mucho que el Real Decreto de Simplificación acorte un poco los plazos, que poco va a acortar, ahora lo comentaremos, es inviable, cualquiera que trabaja en el sector público lo sabe, pues en un año redactar licitaciones o convocatorias, tramitarlas, paso a presentación de propuestas, adjudicación y que el que reciba los fondos le dé tiempo a ejecutar. Entonces, la ejecución en el 2000, sin duda, en el 2021 va a ser muy inferior a los 24.000 millones. Esto se puede ver como una mala noticia para el tejido empresarial. Es verdad, los fondos van a tardar. Es decir, los fondos los vais a empezar a notar de verdad en el año 22. Sin embargo, lo que se llama el compromiso del gasto, el dinero que el Estado va a comprometer ya, pues puede ser altísimo en 2021. El objetivo de Europa es el 60% en el 2022, o sea que el 60% de los 59 millones de fondo de recuperación y los 2.000 de REACT-UE ya tengan dueño entre comillas, adjudicatario, empresa que gana una ayuda, etcétera, en 2022, y el Gobierno español ha dicho en varias ocasiones que quiere dejar todo comprometido en 2022, cosa que es posible. Es posible. Entonces vais a ver mucho gasto comprometido este año, mucha licitación adjudicada y mucha convocatoria resuelta, más en el 22, pero no tanta ejecución este año. Entonces, ¿por qué es de interés el presupuesto del Estado cuando nosotros estamos diciendo que probablemente estas cifras sean inejecutables? Es de interés para ver cómo han repartido los primeros 24.000 millones. ¿Quién va a salir primero? Vamos a decir. Entonces, aquí los grandes ganadores son el Ministerio de Transición Ecológica, el Ministerio de Agenda Urbana, después vendría el Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital, Sanidad, aunque casi todo va a ser por comunidades autónomas, algo el Ministerio de Industria, no tanto como se piensa, que es el dueño de los PERTEs de industria, ¿vale? Y sobre todo no tanto para industria, más para turismo. Y luego hay otros ministerios que, bueno, pues educación, universidades, trabajo, ciencia, que van a tener cantidades significativas, ¿vale? Y luego está el REACT-UE. Entonces, lo que os vamos a contar ahora, en formato bastante express, disculpadlo porque es mucha información y como sois empresas de sectores muy variados, queremos tocar de todo un poquito y eso no es del todo fácil. Lo que os vamos a contar un poco es detalle de lo que ya se sabe más de lo que cuenta esta presentación, lógicamente, mucho más, pero un primer detalle de hacia dónde se sabe que van a ir los fondos, ¿no? Entonces, primera decisión importante del Estado. El Estado dice que el 54% de los fondos lo van a gestionar las comunidades autónomas y el 10% las entidades locales. Esto es una verdad a medias. Quiero decir, es verdad en que las comunidades autónomas van a gestionar el 54% de los fondos y los ayuntamientos el 10%, o el 5%, perdón, es verdad, pero no es, como se diría en las películas americanas, toda la verdad y nada más que la verdad. La realidad es que muchos de estos fondos van a ser gestionados administrativamente por las comunidades autónomas. Es decir, que si yo pido una ayuda para renovar la fachada de mi vivienda o para cambiar mi flota de autobuses a vehículo híbrido, gasóleo eléctrico, por ejemplo, gasolina eléctrico, puede que la solicitud o el pago me venga de la comunidad autónoma. Pero las reglas del juego de la convocatoria las va a marcar el INAI, el Ministerio. Entonces, este fondo, el Fondo de Recuperación, es un fondo en que casi todas las decisiones las toman en los ministerios y las comunidades autónomas van a quedar un papel más de gestión administrativa. En algunos casos van a tener libertad, en algunos sí, no es generalizado lo que estoy diciendo, pero en algunos casos sí, pero en otros no. Entonces, aquí hay que estar muy atento a lo que van contando los ministerios. El REACT-UE, el fondo que vamos a ver después, es al revés.
donde el Estado se va a meter poco y las comunidades autónomas van a tener mucho protagonismo en decidir hacia dónde van los fondos, ¿vale? Y esto es una cuestión importante, porque está hablando mucho de la gobernanza, la cogestión, pero vamos a decir que la decisión de dónde van los fondos es una decisión mucho más estatal que en otros fondos como el FEDER, donde las comunidades autónomas tienen mucho protagonismo, ¿no? De los fondos de las comunidades autónomas hay partidas ya regionalizadas, ¿vale? Para vivienda, para energía y para el fondo REACT-EU, como iremos ya comentando. Entonces, vamos a entrar en materia, ¿vale? Ahora ya vamos a entrar en cosas muy concretas en los 15, 20 minutos, si no me quiero pasar mucho, que me queda de presentación, ¿no? Entonces, en los presupuestos del Estado, el Ministerio de Transición Ecológica, os hemos dicho que es el que tiene el mayor presupuesto y aquí os destacamos algunas partidas, no todas. Partida importante, hay 2.600 millones para las comunidades autónomas. Diréis, pero no acabas de decir que las comunidades autónomas no van a gestionar mucho. Sí, pero muchas veces va a ser para gestión administrativa de ayudas que sacan desde el Estado. Esto que os digo, de que las comunidades autónomas van a hacer más gestión administrativa que montar grandes proyectos, lo digo un poco para desinflar, y no había otra manera de hacerlo según lo ha planteado el Estado, estos grandes planes que están sacando las comunidades autónomas de planteo mis grandes proyectos para el Fondo de Recuperación. El Fondo de Recuperación no va a funcionar así. No va a ser que el Estado les diga a las comunidades autónomas, toma 20, 30 mil millones para que hagas lo que quieras. Entonces, no van a poder financiar esos grandes proyectos. Va a ser 20, 30 mil millones de euros para que me gestiones mis ayudas a que la industria implante energías renovables. 20, 30 mil millones para que me gestiones mis ayudas a vivienda. 20, 30 mil millones para que hagas actuaciones en movilidad urbana en las prioridades que yo te marco. 20, 30 mil millones para que hagas proyectos de digitalización en sanidad en lo que yo te indique. Entonces, esos grandes planes autonómicos podrán tener algo de salida en el REACT-EU y algo de salida, pero muchos grandes proyectos no van a tener un encaje fácil porque no van alineados con cómo el Estado está poniendo en marcha estos fondos. Esto no es ni bueno ni malo, es una conclusión que nosotros sacamos de cómo se han ido ocurriendo las cosas. Entonces, el IDAI le va a dar 2.600 millones a las comunidades autónomas, vamos a ver ahora para qué, se va a quedar 2.500 para actuaciones propias y le va a dar 250 millones a las entidades locales. Además de esto, hay una partida de 500 millones para la economía circular. Cuando vemos estas partidas, que están en miles de euros, hay que pensar que estamos viendo un cacho de los 51.000 millones, son los 24.000, con lo cual las cifras van a ser mucho más importantes, ¿no? Y también hay mucho dinero para apoyo a las confederaciones hidrográficas, ¿vale? Esto es donde se va el grueso en el Ministerio de Transición Ecológica. Aquí tenéis el dinero para la transición ecológica. De la economía circular tenemos menos información, pero de lo que se va a hacer con estas dos partidas grandes, directamente gestionadas por el IDAI o por las comunidades autónomas o luego por entidades locales, hay ya bastante información. ¿En qué se va a usar? Pues en grandes titulares en esto. Se va a usar en un gran plan de impulso a las energías renovables, que básicamente va a tener tres patas. Una pata de impulsar la eólica marina, sobre todo en las islas. Una pata de impulsar la implementación de energías renovables en edificios públicos y privados. Y una pata para impulsar energías renovables en la industria, sobre todo en la industria electrointensiva, para pues compensar los problemas que está habiendo con la factura eléctrica en mucha industria española. Una parte muy importante en contribuir a una movilidad más verde, sobre todo en movilidad urbana y interurbana y sobre todo para fomentar el vehículo eléctrico, ¿vale? Y también para espacios verdes, sendas ciclistas verdes, zonas de bajas emisiones, etcétera. Una parte de rehabilitación energética, tanto en privados, que va a ser sobre todo en viviendas, como en edificios públicos de rehabilitación energética. Una parte muy vinculada a las redes eléctricas, infraestructuras de almacenamiento, etcétera. Una parte muy importante al impulso del hidrógeno verde, sobre todo algún proyecto demostrador de vehículo marítimo con hidrógeno y sobre todo el desplegar esa red de 150 hidrogeneras y de generar la demanda con vehículo particular, por ejemplo, con vehículo de transporte urbano, y una cierta compensación a las zonas afectadas por la transición de una economía menos basada en el carbón, gestionadas por el Instituto de Transición Justa, ¿no? Concretamente, aquí no os puedo contar todo el detalle, va a haber 600 millones para impulsar la hoja de ruta al hidrógeno, con ese gran objetivo de las 100-150 hidrogeneras implementadas de uso público. Y aquí nosotros estamos trabajando en ver con qué mecanismos jurídicos se puede poner esto en marcha con patronales como Gasnam y ANFAC. Y concretamente la contribución de algunos de los componentes del Plan España Puede, muy vinculado a lo que os he dicho, el plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, los planes para esa movilidad verde, sobre todo transporte interurbano, el desarrollo masivo de energías renovables, inversiones en infraestructuras eléctricas, promoción de las smart grids y despliegue de almacenamiento, la hoja de ruta al hidrógeno y lo que os he comentado hasta ahora, ¿no? Y aquí hay más información. Y aquí es muy importante, el primer consejo que os damos, que estéis muy atentos a todas
lo contaba Fran en sus diapos, a todas las estrategias estatales que están publicando los ministerios. Porque lo que están haciendo los ministerios, lógicamente, es coger los fondos y alimentar sus estrategias. Básicamente esto es lo que están preparando, ¿no? Vale, otro ministerio que va a generar muchísimo, que va a gestionar muchísimo dinero este mismo año, el Ministerio de Agenda Urbana y Movilidad, donde va a tener un plan súper importante a través de comunidades autónomas, identidades locales para una movilidad sostenible, segura y conectada, implantar zonas de bajas emisiones y transformar el transporte urbano y metropolitano, y una parte importante de rehabilitación de vivienda que va a hacer a través de las comunidades autónomas. Aquí veis las cifras tremendas y, perdonad que me equivoqué aquí en la flecha, y básicamente aquí sabemos algunas cosas. Sabemos que en la parte de movilidad ya se está pidiendo a las comunidades autónomas propuestas para proyectos de movilidad, que va a haber una convocatoria de ayudas para ayuntamientos, donde las empresas pueden plantear ya desde ya ideas para ayuntamientos, y va a haber una partida de ayudas para empresas privadas, fundamentalmente para empresas de transporte de mercancías, y también va a haber un plan muy importante de inversiones ferroviarias. ¿En qué temas? En lo que veis aquí, las comunidades autónomas y las entidades locales van a hacer inversiones en zonas de bajas emisiones, en la transformación digital y sostenible del transporte urbano público, en fomentar reducir el uso del coche privado, en ir hacia un transporte público más digital y sostenible, en inversiones ferroviarias para mejorar la calidad y calidad del servicio, y mucho en el vehículo eléctrico, en seguir insistiendo en los planes MOVES, en la compra de vehículo eléctrico, en las estaciones de recarga, etcétera. En la parte logística, seguir desarrollando los corredores europeos, impulsar la logística y la intermodalidad, digitalizar y sostenibilidad el transporte de mercancías e incrementar el peso del transporte ferroviario. Aquí el gran actor va a ser Adif, ¿no? Que va a ejecutar mucho dinero. ¿Cómo lo van a hacer? Pues de tres maneras. Van a pactar con las comunidades autónomas, lo están haciendo ya en tiempo real, proyectos que van a gestionar las comunidades autónomas, que pueden ser licitaciones de las comunidades autónomas o convocatorias de ayudas que sacan las comunidades autónomas en la parte de transporte y que van a elevar a Bruselas ahora en febrero. Van a poner en marcha convocatorias de subvenciones a ayuntamientos, yo creo que esto será más hacia verano, y van a poner en marcha, entendemos que también, puede que un poco antes de verano, subvenciones a empresas privadas vais a ver para qué, para modernizar talleres, para modernizar la flota y también planes de capacitación digital e incluso proyectos de I+D+I. Muy importante va a ser lo que decíamos, esa dualidad o esas dos vías de transporte de viajeros y transporte de mercancías. Y ya veis que lo que se va a buscar es sobre todo ayudar a los concesionarios autonómicos de transporte interurbano y a las flotas de empresas particulares, ¿no? Se establecen unas tecnologías concretas que se van a subvencionar y lo que decíamos, se podrá subvencionar adquisición de vehículos, inversiones en talleres, capacitación de personal, instalación de puntos de recarga, ¿no? Y también habrá ayudas al achatarramiento de vehículos, ¿no? En comunidades autónomas, como decíamos, se están preparando proyectos concretos y al final el Estado establecerá un Real Decreto Ley donde dirá claramente, en Real Decreto, qué proyectos financia las comunidades autónomas. Entonces habrá esta parte, habrá la convocatoria a privados y habrá la convocatoria a ayuntamientos. ¿Vale? Y también se quieren poner en marcha algunos proyectos tractores en movilidad, proyectos muy vinculados a la gestión del dato, donde entren, pues veis, gestores de infraestructuras de transporte, administraciones públicas, operadores de transporte y muy vinculado a la digitalización del transporte. Esto también se va a poner en marcha. Ampliando ministerios, perdonar la velocidad, pero hay, insisto, pues muchas cosas concretas que contar, de que se saben muchas cosas que se han ido sabiendo pues, todos estos meses. Otro ministerio importante es el de Sanidad. Sanidad lo que tiene es dos partes, tiene la parte en fondo de recuperación y otra en REACT-UE. En fondo de recuperación, lo gordo son 400 millones que ha puesto en el presupuesto de este año, pero insisto que estamos viendo solo una parte, puede que este plan sea casi de 1.000 millones, para la renovación de las tecnologías sanitarias. Aquí las empresas de tecnología van a haber incrementado importantemente esas licitaciones de inversiones que van a sacar los servicios de salud en tecnologías sanitarias, porque va a ser un dinero que se va a poner en marcha a través de los servicios de salud. Luego en el REACT-UE veremos otros planes del Ministerio de Sanidad. Una partida muy importante, sobre todo para las empresas de desarrollo de software y de venta de productos de software, es que hay una partida gigantesca para modernización de los ministerios y para inversiones TIC, que va fundamentalmente a gestionar el Ministerio de Transformación Digital, de Asuntos Económicos, el MINETA directamente, que tiene 900 millones de euros solo en el 21, va a haber más dinero para hacer inversiones TIC. Entonces vais a ver muchísimas licitaciones para mejorar los sistemas de información, las páginas de web,
RPs, todo tipo de sistemas de TIC para hacer inversiones inmateriales en el Estado. Va a haber una cantidad muy importante de licitaciones, con lo cual los que hagáis labor comercial hacia esos ministerios, pues podéis ya empezar a plantear proyectos para influir de manera ética y legal en esas posibles licitaciones. Aquí hay un dinero muy grande. Por eso nos parece extremadamente interesante las partidas que hay en el Ministerio de Transformación Digital. Esta de inversiones y otras que vienen. El Ministerio de Transformación Digital va a poner en marcha un plan de 500 millones de euros para desarrollar proyectos vinculados a la economía del dato, que estamos ayudando nosotros a diseñar desde nuestra consultora, que lo que quiere generar es grandes espacios de datos públicos privados, grandes data lakes, donde entidades públicas y privadas aporten datos que luego se puedan explotar comercialmente desarrollando nuevos modelos de negocio. Para eso tiene unos 500 millones de euros y se espera que se van a financiar al menos 30 grandes proyectos en España, ¿no? Luego, también va a haber proyectos demostradores muy importantes de inteligencia artificial en universidades. Va a haber desde Red.es, colaborando con los Ministerios de Educación y Universidades, luego vamos a ver inversiones muy importantes en la digitalización de la universidad y de educación primaria y secundaria. Y el INCIBE, el Centro Nacional de Ciberseguridad en León, tiene muchísimas partidas, vais a ver, para formación, para proyectos de innovación, para proyectos de inversión en el sector privado, especialmente en las pymes. Va a haber un plan muy importante de continuando con la convocatoria que ya habían sacado en su momento de implantación de proyectos del 5G y también de despliegue del 5G. Y programas muy importantes de atracción de talento en universidades, ¿no? ¿Qué es muy importante en el Ministerio de Transformación Digital? Estudiarse el Plan España Digital 2025 y la Estrategia de Inteligencia Artificial. Porque prácticamente, cuando uno rasca o en contactos que nosotros tenemos con este ministerio, ve que al final lo que se está planteando es poner en marcha el Plan España Digital 2025, como no puede ser de otra manera, ¿no? Aquí el gran actor va a ser Red.es, en licitaciones y en ayudas, y la propia Secretaría de Estado. Entonces, si uno quiere saber lo que van a hacer, debe de leerse esto. Planes como la CLA PYME, por ejemplo, pues también van a ser financiados con este fondo, ¿no? Entonces, con estudiarse el Plan España Digital, uno va a tener una idea muy concreta de lo que va a venir. Mucho dinero en licitaciones, mucho dinero en convocatorias de ayudas para empresas, en nuestra opinión, muy interesantes. Muy importante también, porque hay partidas, como hemos visto, muy potentes de la inteligencia artificial, hemos visto a toda velocidad, hemos visto, ¿vale? Estudiarse la estrategia española de inteligencia artificial, donde se marca un poco los sectores concretos, donde se va a hacer una apuesta por la inteligencia artificial, se ve también parte del tema de la economía del dato y se puede sacar mucha información. Otro ministerio estrella, sin duda, el Mincotur, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. ¿Por qué? Por dos grandes cosas. Una, por las ayudas al turismo, donde Segitur, con la que nosotros esperamos colaborar, y la Secretaría de Estado de Turismo, van a sacar ayudas muy importantes para ayuntamientos, con un protagonismo claro de la red de destinos turísticos inteligentes y para empresas privadas. Y donde se va a movilizar mucho dinero, lógicamente, porque el sector del turismo con el de la hostelería, pues hay otros, pero hay gran perjudicados, sin duda, por esta crisis económica y que necesitan mucho apoyo. Entonces, hay tanto ayuntamientos como empresas privadas. Esperad convocatorias muy grandes para ir hacia un destino turístico más sostenible, más digitalizado y más seguro. Y también el Ministerio de Industria va a sacar algunas ayudas. Concretamente va a sacar 3 paquetes. Va a sacar inversión en empresas que quieran poner en marcha pues, nuevos planes industriales a través de SEPIDES, esto es capital riesgo. Los PERTES de industria, en los que ahora me voy a detener. Nosotros vais a ver por qué. Somos un poco críticos, no con los PERTES, sino con la expectativa que se genera con los PERTES, que nos parece totalmente desproporcionada. Vais a ver por qué. Y apoyos a pymes que tengan proyectos industriales de alto crecimiento, de emprendimiento industrial y con una gran posibilidad de lo que se llama el scale-up, de escalado, de alto crecimiento. ¿Cómo van a financiar los PERTES y las ayudas a emprendimiento? Pues con ayudas que van a tener una parte a fondo perdido y una parte a préstamo. Entonces, ¿qué ocurre? Porque nosotros creemos que, aunque es importante estar en las manifestaciones de interés de industria y va a ser importante estar en el registro de los PERTES en marzo y va a ser importante en las convocatorias en verano, ¿por qué creemos que se genera una expectativa desproporcionada con los PERTES? Pues porque España, han salido ya noticias en prensa sobre esto, está chocando con una realidad que es el marco europeo de ayudas de Estado, que permite hacer lo que permite hacer y no más. Entonces, para eso España ha hecho lo que ha podido. Ha hecho regulación y, por ejemplo, en el Real Decreto Ley ha establecido que va a establecer nuevas formas de colaboración público-privada, entre ellas las PERTES. Y que los PERTES van a ser, bueno, hace una definición muy genérica, extremadamente genérica, sobre el decreto ley. Dice grandes proyectos público-privados con participación de las pymes, con mucha importancia la I+D, ojo con esto, ahora explicaremos por qué, y que contribuyan al plan. Bien, y lo que dice es que habrá un registro en el que, bueno, que un PERTE va a ser un proyecto único o un proyecto de proyectos y que habrá un registro que homologará los PERTES.
Dirá, esto es un PERTE. Y que en todo momento hay que garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades. Aquí hay grandes cambios respecto al borrador de decreto que se publicó en su momento, que decía que prácticamente iba a haber una comisión presidida por Pedro Sánchez que iba a financiar directamente los PERTES. Bueno, esto no va a ser así. Y lógicamente Europa tampoco lo permitiría y va a ser por convocatorias, como se ha hecho siempre, y que es lo que garantiza la transparencia debida y la igualdad de oportunidades, ¿no? Lógicamente el gobierno español, ante la presión de tener que aumentar 4 o 5 veces la ejecución de los fondos, ha barajado todos estos meses distintas opciones para agilizar, pero al final, en muchos casos, empieza a caer en la forma habitual porque no hay otra, con la regulación en la mano, ¿no? Entonces, habrá un registro de los PERTES donde cada ministerio podrá definir su propio PERTE y llevará su propia gestión del registro y que podrá regularlo y que no hay un plazo en el que te obliguen a presentar un PERTE, pero se dan 3 meses para homologar un PERTE. ¿De qué va a valer para que mi PERTE esté homologado en ese registro a partir de marzo? Pues ya veremos. Aquí contamos un poquito las reglas que están en el Real Decreto Ley, los plazos, etcétera. ¿De qué va a valer? Pues ya veremos. Podrá valer porque pueda ser un requisito que se establezca en las convocatorias de ayudas. Pero es posible que las convocatorias de ayudas que salgan ni siquiera obliguen a estar en el registro. Ya veremos. A nosotros no nos parece jurídicamente fácil, marco europeo de ayudas de Estado en la mano, que se obliga a estar en un PERTE para, ¿cómo se dice?, para poder optar a una gran ayuda. ¿Vale? No nos parece fácil porque alguien puede decir, oiga, yo me presenté al registro de los PERTES en marzo, me homologaron en junio, 2 días después hay una convocatoria de industria y cuando he visto la convocatoria y las condiciones concretas me interesa presentar un PERTE, me he presentado al registro, pero no ha dado tiempo a que me lo homologuen. Entonces, me están discriminando. Entonces, vamos a ver cómo resuelve el Estado el tema del registro. Nosotros no decimos que no haya que ir al registro, que tenga proyectos elegibles debe ir al registro, pero lo importante serán las convocatorias que salgan en verano y lo importante será que cada ministerio, si decide usar los PERTES, definirá cómo son sus PERTES. Por ahora, lo único que aparentemente se está moviendo es industria. ¿Y cómo? Industria ha definido unos PERTES muy concretos para unos proyectos muy concretos. Ojo que ha habido mucha confusión en el sector privado planteando proyectos a la manifestación de interés de industria que nada tenía que ver con lo que va a financiar industria, entre sus competencias. Industria va a financiar lo que tenéis aquí. Eficiencia energética, descarbonización, materiales avanzados, procesos de calidad y seguridad industrial, soluciones de inteligencia artificial, innovación en la industria, que es lo que le toca. No va a financiar otro tipo de actuaciones que se han presentado a las manifestaciones de interés y que no van a encajar. ¿Y cómo lo va a financiar? Con unas ayudas, parte fondo perdido, parte préstamo. Han dicho, proyectos mínimo 40 millones de euros. Ojo que han dicho que esto es una definición provisional, que según lo que reciban de la manifestación de interés, que no deja de ser un instrumento para cumplir una cosa que les decía Bruselas, que es darle participación al sector privado y de ver posibles ideas para diseñar la convocatoria, ya dicen que esto lo pueden cambiar. Y han dicho con esos proyectos que tienen que tener una importancia en I+D+I. Ojo con esto, porque lo que se financie con I+D, como I+D, no se puede explotar comercialmente, porque Europa deja. Entonces, si yo me compro un robot con una ayuda I+D porque lo voy a desarrollar, luego no lo puedo poner en la fábrica, tengo que devolver la ayuda. Entonces, ya veremos el recorrido práctico que van a tener estas ayudas. Y dice que son proyectos de 40 millones de euros mínimo, en el que tienen que participar 5 entidades, 40% de participación de pymes, una entidad proveedora de conocimiento y tener impacto en al menos 2 comunidades autónomas. Es la definición que han dado. ¿Qué problema vemos nosotros? Pues no es problema en los proyectos de 40 millones y no digo nada en los de 5.000 millones, como uno que se ha presentado liderado, hasta donde sabemos, por una gran operadora de telecomunicaciones. El problema que vemos es el problema de las intensidades de ayuda. Ahora voy a volver hacia atrás sobre estas diapositivas, porque Europa va a dejar a grandes proyectos de PERTES de este estilo, pues a grandes empresas, financiarles un 40%. Entonces, un proyecto de 40 millones de euros, si casi todos son grandes empresas, el 60% lo va a tener que poner el sector privado. Va a tener que poner 24 millones de euros. En un proyecto de 5.000 millones, el 60% lo va a tener que poner el sector privado, 300 millones. Esto se hace un proyecto de desarrollo experimental. Se hace un proyecto de innovación, un 15% le van a poner de ayuda, por lo cual el 85% lo va a tener que poner el sector privado. Esto es así porque es lo que marca el reglamento de ayudas de Estado y en inversiones no va a subir mucho el 15% de interés de ayuda. El resto será préstamo, a lo que estamos habituados en las ayudas habituales de industria y en las ayudas habituales del CEDETI. Porque alguien dirá, bueno, pues que el Estado ha dicho que se va a cambiar el marco de ayudas europeo de ayudas de Estado. Nosotros no lo prevemos. El marco europeo de ayudas de Estado es el que es, las ayudas de industria se tendrán que englobar en las reglas que existen hasta ahora y lo único que ha hecho Bruselas hasta ahora es simplificar que las empresas que hayan entrado en crisis por culpa del COVID no se las considere empresas en crisis para poder seguir dándoles ayudas y se les pueda dar ayudas directas hasta un umbral relativamente bajo,
de 800.000 euros. Y ha ido prorrogando este marco, más alguna cosita más. Europa no ha cambiado las intensidades de ayuda. De hecho, al contrario, Europa le ha mandado a los Estados miembros unas plantillas, concretamente las tenéis aquí, estas 7, para que se le presenta grandes proyectos en estos ámbitos, que son los ámbitos principales del plan, el hidrógeno verde, el 5G, digitalización de la administración pública, diciéndoles que no puede superar las necesidades de ayuda. Y incluso si quieren dar ayudas grandes, que es otro problema que va a tener los PERTES, va a tener que autorizar antes esas ayudas. Es verdad que Europa ha dicho que lo va a hacer en 6 semanas de plazo, cuando habitualmente tarda entre 1 y 2 años. Bueno, me vais a permitir que nosotros desde nuestra consultora tenemos algunas dudas de que Europa vaya a ser tan ágil. Con lo cual, los PERTES van a estar bien, de industria, van a poder financiar proyectos grandes, pero cuando el sector privado constate, a no ser que cambie el marco de de ayudas de Estado, las intensidades de ayuda, constate que si es I+D no va a poder explotar comercialmente el resultado y constate las limitaciones de las notificaciones a Bruselas, que Europa tiene que dar permiso, vamos a ver cuánto se moviliza. En cualquier caso, aunque se movilice todo, Industria ha dicho que tiene 1.300 millones de euros para la parte de fondo perdido. 1.300 millones de euros de los 72.000 millones que suman el Fondo de Recuperación en REACT-EU. Entonces a la gente le decimos, los PERTES de industria están muy bien y es muy interesante, pero habrá también que ver otras partidas del plan, muy significativas, porque son 1.300 millones. Industria de ese calendario, que es que el Real Decreto empezará en marzo y ahí se empezarán a registrar y homologar los PERTES y la convocatoria de ayudas, como os decíamos, saldrá en verano, como todas. Como os venimos diciendo, que saldrán segundo semestre de este año. Perdonad que veáis diapositivas pasar muy rápido, es mucho contenido, lo sabemos, pero queríamos daros una visión general de algunas cosas que sabemos que están generando dudas. Y seguimos avanzando, ya enfocando el final de la ponencia, otras cuestiones de otros ministerios, ¿no? Pues el Ministerio de Educación tiene algunas partidas importantes, especialmente para el plan Educa Digital, un plan para reducir la brecha digital del alumnado, para que todo alumnado pueda asistir a una educación a distancia, para preparar a los colegios, institutos, etcétera, para hacer una educación más digital y más a distancia, y para hacer sistemas digitales interactivos y una formación más personalizada. ¿Dónde se engloba esto? En el Plan España Digital. Y va a haber presupuesto que va a tener educación para darle a las comunidades autónomas, que serán quienes ejecutarán fundamentalmente en licitaciones y compras, y va a dar dinero que va a ejecutar Red.es también para licitaciones y compras. ¿Vale? Esto está todo en el Plan España Digital 2025, donde podéis ver un resumen de lo que consiste el Plan Educa Digital. El Ministerio de Universidades, lo gordo, también lo va a tener para I+D+I, para el Plan Unidigital, que es un reflejo del Educa Digital en el mundo universitario. Sabéis que en España los ministerios de Educación y Universidades están separados, mientras que las comunidades autónomas en muchos casos no. Y lo que se va a buscar es proyectos estratégicos muy vinculados a la innovación y la transformación digital en cuestiones como el software libre, la docencia digital, reducir la brecha digital, apoyos específicos para la UNED, proyectos de innovación, proyectos de desarrollo de infraestructuras, y aquí hay unas partidas muy importantes que al final se van a traducir, insisto, mucho en licitaciones para el sector privado que podrán contribuir a desarrollar esas soluciones. Ciencia es un ministerio que va a ver muy incrementado su presupuesto, pero que va a ser muy continuista, en el que esperéis que va a haber las mismas convocatorias que venía viendo por la Agencia Estatal de Investigación, por el Carlos III, por el CDTI, pero con más cuantía. Básicamente es el resumen. Hay alguna actuación nueva para comunidades autónomas, pero va a ser un ministerio muy continuista con más dinero, lo cual es buena noticia, pero no esperemos mecanismos nuevos en ciencia. Luego hay otros ministerios como Derechos Sociales, que va a través de las comunidades autónomas a movilizar una cantidad muy importante de fondos, muy importante. Inicialmente se decía 900 millones de euros y ahora se habla de más de 2.000 millones de euros para hacer más seguras residencias, digitalizarlas y cambiar el modelo de cuidados. Y en estos momentos, de hecho, hasta el mes de febrero está empezando a hablar con las comunidades autónomas ya de proyectos concretos. Y luego hay ministerios ya que tienen partidas más pequeños. El ministerio recientemente nombrado, ministro Miguel Iceta, pues va a tener una partida para ayudar a que se digitalicen las comunidades autónomas y las entidades locales. Digamos que este es el homólogo a los 900 millones que veíamos para inversiones en TIC que va a tener el Ministerio de Transformación Digital. Va a haber una partida más pequeña para comunidades autónomas y para entidades locales. Y luego ya ministerios como Cultura y Deporte, que Cultura lo que va a dar es apoyo a inversiones en los principales museos, asociaciones e instituciones públicas o privadas que tienen que ver con cultura y deporte. Y ministerios que tienen mucho menos dinero. Asuntos Exteriores va a hacer lo mismo con el Cervantes, y ministerios que prácticamente no tienen financiación porque encaja mal con lo que quería Bruselas en el fondo de su actividad, como Defensa, o ministerios que van a tener muy poquito fondo, como Seguridad Social, etc.
Entonces, hasta aquí un poco el repaso express de cosas concretas que se saben, visto en alto nivel, y lo que está haciendo el Estado para identificar ya un poco por dónde van a ir los tiros y qué puede hacer el sector privado es mandar manifestaciones de interés. Entonces, algunos consejos prácticos de las manifestaciones de interés no son vinculantes, no reparten dinero, con lo cual yo dosificaría el esfuerzo de presentar más manifestaciones de interés. Y se han lanzado ya y cerrado la de reto demográfico para hay soluciones en zonas despobladas, muy vinculado con el ámbito local del Ministerio de Transición Ecológica, la del hidrógeno renovable, muy interesante, y la de los PERTES de industria, los proyectos tractores de competitividad y sostenibilidad industrial. Ahora mismo hay abiertas 3 más, la de conectividad digital, ciberseguridad y despliegue del 5G, muy vinculado a operadores y a buscar instrumentos jurídicos para ayudar a desarrollar el 5G en zonas despobladas. Y muy interesante es la de energías renovables, que creemos que va a estar muy vinculada con la eólica marina en territorios insulares, que vence el 26 de febrero, y la de las comunidades energéticas locales, la de que busca que particulares, entidades locales, desarrollen proyectos de autogeneración y autoconsumo de energía. ¿Vale? Entonces, si veis un poco lo que hemos contado de cómo se reparten los presupuestos, veis que encajan con partidas concretas que hemos visto ahora, ¿no? Se espera que salgan muchas más. Entonces, es importante participar para posicionarse, pero pensar que esto no son ni las convocatorias ni las licitaciones. Esto no es el momento de la verdad. Es dar ideas a los ministerios para que acaben de definir esas convocatorias y esas licitaciones. Lo que sí es importante, muy importante, es que en los últimos tiempos se están produciendo ya, sobre todo desde diciembre, algo noviembre y diciembre, reuniones muy intensas entre los ministerios y las comunidades autónomas para definir cosas muy concretas. Y está habiendo reuniones, al menos que nosotros sepamos, que habrá más en sanidad, para grandes proyectos vertebradores TIC, en energía, en transporte, en universidades para Unidigital, en agricultura, en ciencia, para una línea que se llaman planes complementarios, en turismo, en vivienda y en derechos sociales, que acaba de empezar hoy mismo. Nos acaba de llegar la información y hemos hasta actualizado estas diapositivas hoy mismo por la mañana. Y ahí es donde estas partidas que os he contado rápido, que hay en los presupuestos del Estado y algunas que no me ha dado tiempo a contaros, que van a ser gestionadas por las comunidades autónomas, se está hablando ministerio-consejería, de qué actuaciones se van a financiar. Ahí se podrá recoger algo de los grandes planes que han hecho las comunidades autónomas. Ahí los ministerios le dirán a las comunidades autónomas qué papel van a tener cuando es más gestión administrativa, y aquí se va a concretar una parte muy importante donde van a ir los nuevos fondos. Entonces, aquí es interesante las empresas que tengan relación con las consejerías de los gobiernos autonómicos, en el caso de Asturias del Principado, tengan buena relación para darles ideas, que ahora es un momento muy importante para plantearles ideas porque están ahora en conversaciones con los ministerios. ¿Por qué? Porque Europa le ha dicho a los ministerios que el borrador del Plan España Puede, que presentó en octubre, es lógicamente muy genérico y le está pidiendo más grado de detalle para aprobarlo en abril. Y todos los ministerios están pidiendo más grado de detalle a las comunidades autónomas y, por otro lado, es que hay que poner en marcha de aquí a verano las licitaciones, convocatorias de ayudas, con lo cual ahora se está empezando a gestar el detalle. Pues estas conferencias sectoriales, que se están publicitando quizás menos que las manifestaciones de interés, son muy, muy interesantes. Aquí sí que está produciendo esa cogobernanza y coordinación y cogestión de la que habla tanto el gobierno. Vale, comentado esto, que me quedan como 5 minutos aproximadamente, comentaros cosas rápidas. Me va a pasar un poquito de tiempo, disculpad los asistentes y disculpad también los organizadores, porque había mucho que contar. Habréis oído hablar también del Real Decreto Ley, ese Real Decreto Ley casi mágico que va a simplificar la ejecución de los fondos. Bueno, la realidad es que esto es un impulso que tuvo el Gobierno como un criterio, que también puso mucho la COE, apoyado por grandes consultoras, pero que al final se ha quedado en lo que se ha quedado porque desgraciadamente vivimos en la Unión Europea, formamos parte de la propia Unión, estamos muy regulados por la Comisión y en contratación pública y en gestión de ayudas, toda la regulación es europea. Entonces, lo que ha podido hacer el Real Decreto Ley son pequeñas cositas. Ha establecido cómo se va a aprobar el plan, ha establecido estructuras de gobernanza en el Gobierno, ha establecido cómo el Gobierno central va a poder fortalecer sus recursos humanos, digitalizar sus procesos y contratar recursos materiales para ejecutar el plan más rápido, y ha establecido todo mucha flexibilidad en la gestión presupuestaria, para que cuestiones como si pintamos este año 24.000 millones en los presupuestos y no los podemos ejecutar, rápidamente se puedan utilizar otros años. En la parte que os interesa a las empresas de promoción económica se han definido los PERTES, como hemos dicho, y lo que se ha hecho en contratación pública, muy resumido, es reducir los plazos necesarios para publicar licitaciones. Nosotros creemos que tiene poco recorrido, porque lo que se han es impuesto unos plazos para los informes internos, pero si no se refuerza los departamentos de asesoría jurídica y de intervención del Gobierno, las comunidades autónomas, entidades locales, pues difícilmente se van a sacar los expedientes más rápido, porque el problema único que hay con esto no es que haya burocracia, que la hay,
no es que los hombres de negro no quieran sacar las cosas, yo trabajo en lo público. El problema de esto es que hay poca gente. Hay poca gente en las asesorías jurídicas de los departamentos de intervención. Con lo cual, por mucho que por ley se les obligue a emitir informes en 5 días, si no hay más gente, no serán capaces. Con lo cual, entonces, la reducción de plazos en los trámites internos de contratación pública, convocatorias y subvenciones, tenemos poca fe. Y luego lo que van a reducir algo es el plazo de presentación de ofertas en la contratación pública, que esto puede ser una ventaja para el que esté bien posicionado en una licitación o una amenaza para el que no esté bien posicionado. Se suben los umbrales de contratos pequeños, bueno, para utilizar procedimientos simplificados en la contratación pública. No va a tener mucho recorrido porque lo que va a salir con estos planes son las grandes licitaciones que nos tocan. Se facilita un poco el utilizar medios propios, tipo Traxa, INECO, etcétera. Y se fomenta un poco el utilizar otros instrumentos de contratación público-privada, fondos de inversión, se crea el FRED, para la economía circular, o sociedades mixtas. Bueno, nada, sinceramente, prácticamente lo que regula el decreto no son cosas que ya se podía hacer con la regulación anterior. Entonces, nosotros no esperamos una gran agilización, desgraciadamente, a no ser que Europa mueva ficha, y Europa ha movido ficha en 2 o 3 cosas concretas, nada más. Por eso creemos que el fondo, desgraciadamente, va a tardar en llegar, pero llegará y va a ser muy importante, ¿no? Bueno, últimas consideraciones finales para el otro fondo. Hemos hablado del fondo de recuperación, que es el fondo de 59.000 millones, pero hay otro fondo que es el REACT-UE, un fondo también muy importante, 12.000 millones de euros, de gestión prácticamente autonómica, que tendrá que estar todo ejecutado teóricamente hasta diciembre del 23, pero en la práctica se va a cortar un poco, va a ser hasta verano del 23. Un fondo, por tanto, que va a movilizar mucho dinero en poco tiempo y que se va a utilizar en esto. Se va a utilizar sobre todo 2.400 millones por el Ministerio de Sanidad para la compra de vacunas del COVID, o sea, ya se está utilizando, que tiene carácter retroactivo, para reforzar la atención primaria, que ya estaba en crisis y que además con el COVID se ha visto muy presionada, y para proyectos vertebradores TIC de los que hablaré ahora. Y 10.000 millones para comunidades autónomas que lo van a utilizar en estas prioridades. Mucho en sanidad va a ser el gran ganador. Muchas comunidades autónomas ya han publicado el reparto en productos y servicios sanitarios y mejora de infraestructuras, y también ayudas a empresas, ayudas a pymes, ayudas para la economía digital y verde, inversiones vinculadas a la economía digital y verde, y ayudas a sectores afectados por la crisis como el turismo o la hostelería. Y luego ayudas a personas para mejorar la empleabilidad, sobre todo de personas afectadas por la crisis. Entonces, ahí vais a ver mucha ayuda y mucha licitación en comunidades autónomas. Hay consejerías que multiplican varias veces su presupuesto gracias a la llegada de este fondo. Ya hay un reparto por comunidades autónomas, que es el de que se han quejado, en mi opinión sin criterio, las comunidades del PP, porque el Estado ha utilizado el mismo criterio que ha utilizado Europa y además comunidades autónomas que habían previsto el ingreso del PP prácticamente lo han acertado. Pero bueno, esto entra dentro del juego político. Ya hay un reparto en comunidades autónomas y ahora mismo, en tiempo real, las que no lo habían hecho, por orden del Ministerio de Hacienda, están teniendo que concretar sus actuaciones. Vale, con lo cual aquí sí podéis esperar más hacia el segundo semestre, ¿vale? ¿Cómo se dice? Podéis esperar mucha licitación y mucha convocatoria de ayudas, mucho en el ámbito sanitario, sobre todo, y algo en ayudas a empresas. El Ministerio de Sanidad, como os decíamos, en la parte que gestionan ellos, aparte de la compra de vacunas y la atención primaria, tiene 220 millones para proyectos vertebradores TIC, que va a ser muy interesante para las empresas que hagan desarrollos TIC a servicios de salud, porque se van a afrontar desarrollos muy importantes en espacio de datos, en sistemas de información sanitarios, en transformar la gestión sanitaria, en imagen médica, en centros de salud digitales, en la historia clínica, en la vigilancia epidemiológica, etcétera. Entonces, aquí vamos a tener mucho movimiento. El REACT es un fondo muy interesante, pero que va a ser muy sanitario, ¿no? Y por acabar, disculpad que llevo 52 minutos, me he pasado un poquito, he previsto 3/4 de hora. No quería cerrar esta interlocución, esta participación un poco rápida, disculpad por las prisas, queríamos contar muchas cosas, sin no dar algunas recomendaciones. Para los asistentes que estáis presentes del sector público, los consejos que os daría es que aprovechéis estos últimos meses para intentar influir, por ejemplo, ayuntamientos o consejerías, en las decisiones que van a tomar los ministerios, en la aprobación de los fondos. Ser cuidadosos, damos el consejo a la gestión de expectativas al sector privado. Creemos que al sector privado se le está mandando un mensaje de grandes macroproyectos enormes y realmente veis que está todo mucho más atomizado y la oportunidad es muy buena y mucho más sectorializado en cosas concretas. Muy importante, lo comentaba Fran, que se impulse la coordinación horizontal, es decir, al estar tan atomizados los servicios de salud que quieran implantar planes de ahorro energético, tendrán que hablar con las direcciones de energía de sus comunidades autónomas para que hablen con el Ministerio de Transición Ecológica. Entonces, la coordinación
horizontal entre los distintos niveles de administración y vertical va a ser fundamental, no es nada fácil, muy vivido, y muy importante que el sector público refuerce las estructuras de gestión, los departamentos de contratación, de gestión económica, asesoría jurídica e intervención, que tienen que ejecutar 4 o 5 veces más fondos que hasta ahora, van a colapsar si no se les refuerzan, con recursos internos y recursos externos. Nuestras recomendaciones para el sector privado: aprovechar los últimos lobbies de programación. Aquí tendrán más capacidad de llegar al sector público, a las asociaciones, las patronales, los clústeres, quizás las grandes empresas, para influir en esto. Ya empresas concretas que tengan buena relación con el sector público para la parte de licitación de manera legal, sabiendo que va a haber tanto dinero para inversiones, por ejemplo, TIC, por ejemplo, en sanidad, de manera ética y legal, intentar influir en las licitaciones que van a salir, haciendo propuestas. No precipitarse en el diseño de proyectos y consorcios, en nuestra opinión, sí participar en manifestaciones de interés, sí dar registro de los PERTEs, pero medir los esfuerzos, porque hasta que veamos las convocatorias concretas no veremos en qué va a quedar todo esto. Y también creo que más que nunca, ante la avalancha de fondos, es importante reforzar internamente las capacidades de las empresas para captar estos fondos, internamente con apoyo externo. Y esto sería un poco todo. Disculpad la velocidad, disculpad el abrido tan rápido, pero pues teníamos ganas de daros una visión un poco general de pues todo lo que se va sabiendo de los nuevos fondos. Y a partir de aquí creo que hay un turno de preguntas, creo que hay una pregunta en el chat, supongo que lo moderará Fernando, y a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, gracias Manuel, gracias Francisco por la excelente ponencia. Tenemos una pregunta, la verdad que tenemos muy poco tiempo. Si tenéis cualquier duda que os surja particular para cada uno de vosotros y demás, podéis contactar con nosotros en Yana en cualquier momento y os atenderemos individualizadamente las consultas. Tenemos una pregunta, Manuel, nos preguntan si se espera algún cambio en el peso del precio en las licitaciones debido a la cantidad de dinero que se está moviendo, si en las licitaciones el precio va a tener menor peso que el que venía teniendo hasta ahora. Una pregunta muy interesante. La respuesta es que no. Quiero decir, hay que pensar que cualquier cosa que se ejecute con los nuevos fondos pues sigue la misma reglamentación que hasta ahora. O sea, el Real Decreto Ley modifica 3 cositas en los plazos de la Ley de Contratos, pero no puede modificar las directivas europeas. Estos son fondos que van a ser súper auditados por Europa. Y Europa le gusta mucho los criterios de fórmulas y menos los criterios de juicio de valor. Entonces, el precio va a seguir pesando. Si hablamos de actuaciones concretas en cosas que nosotros también trabajamos mucho como consultora, pero que ahora no me voy a meter, como la compra pública de innovación, veremos licitaciones con medio criterio de precio. Pero si vemos otras cuestiones, esperaros el modus operandi habitual. Es decir, y el peso, depende de lo que estemos hablando, en los criterios de precio, pues habituales. Yo no esperaría grandes novedades, sinceramente. Bueno, yo creo que nos hemos pasado de tiempo, no tenemos más preguntas. Álvaro, si quieres cerrar la jornada. Pues nada, muchas gracias Fernando y muchas gracias a ambos ponentes. La verdad que ha sido extremadamente interesante desde mi punto de vista. Yo creo que entiendo que compartido por todos aquellos que han estado conectados y la han estado siguiendo. Pues nada, aparte del agradecimiento, pues a trabajar duro y rápido, a hacer las cosas muy bien, que será como siempre lo que acabe dando sus frutos. Y también por lo que toca a las cámaras de comercio de Asturias, de Avilés, de Oviedo, de Gijón, ponernos también a disposición del tejido empresarial asturiano, como también se ha apuntado en estas últimas recomendaciones, pues contando con los mejores colaboradores posibles, como en este caso, pues también uno de ellos, estoy seguro, como siempre ha hecho, pues va a ser Yana, consultores, y otra serie de empresas vinculadas a este tipo de actividad que con seguridad pues, van a tener que jugar un papel fundamental para poder hacer llegar esos fondos con eficacia y que realmente ayuden en último extremo a lo que persiguen, que es aumentar la competitividad de las empresas españolas bajo esos criterios de digitalización y de sostenibilidad. Pues nada, por mi parte, en nombre de las Cámaras de Comercio de Asturias, gracias a todos los que habéis estado atentos y pendientes de la jornada y muchas gracias a Francisco, a Manuel y a Yana, en este caso en el nombre de Fernando y desde luego también una vez más a Cajarro en Asturias. Por mi parte, nada más. Álvaro, una cosa, que han planteado una consulta, la jornada si se va a colgar, la vais a colgar vosotros en la página web, va a estar accesible online para el que quiera repasarla, porque es verdad
ha habido muchísima información en muy poco tiempo y yo creo que hay que aterrizar un poco en interno cada uno toda la información que hemos facilitado, que la vais a colgar. Sí, sí, estará colgada en la página web de camaragijón.es, ahí estará colgada para poder ser consultada tanto en la noticia, en el apartado de noticias, como en el ya específico que tenemos respecto a estos fondos Next Generation, que ya está también activo en 2 apartados muy visibles dentro de la web de la Cámara de Comercio. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Un placer. Gracias. 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 Adiós.